María Elsa se sentía abandonada por sus compañeros de muchos años, abandonada por sus amigos de muchos años, sobre todo en la política. Salió muy agradecida de la conversación que sostuvieron en ese momento con Luis Eduardo Iván, con una evidencia que les estoy contando, porque Luis hizo algunas gestiones para intentar de ayudarla y claro, salieron muy sorprendidas de las ironías de la vida, como al final los que siempre habían parecido contrarios se terminan dando la mano. Lo mismo sucedió con el presidente Guillermo Lasso, quien personalmente gestionó una ayuda humanitaria para María Elsa Viteri, quien finalmente no pudo vencer la batalla contra el cáncer. Es una pena. Por supuesto que reitero mi abrazo a sus familiares y amigos. Y vamos ahora sí a la entrevista. Le pido disculpas a J. Lloret por haberle hecho esperar más de lo debido, pero entenderá que ha habido sucesos extraordinarios en las últimas horas. Vamos con nuestro invitado y por supuesto las entrevistas como siempre llegan gracias a Coraza. Todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar: vehículos livianos, pesados, maquinaria agrícola y repuestos. Coraza, desde 1946, visítanos en Guayaquil en la avenida Carlos Julio Arosemena en el kilómetro 4.5 y síguenos en todas nuestras redes sociales como Coraza Ecuador. Dicho esto, vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos a Café La Posta. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Le doy la bienvenida a mi primer invitado esta mañana. Hablo del asambleísta de la Unión por la Esperanza, Juan Cristóbal Lloret. Ota, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Anderson, un saludo muy cordial. Buenos días con la audiencia de La Posta, gracias por la invitación. Normalmente cuando te invitamos, Juan Cristóbal, es para hablar de temas económicos que son una de tus especialidades, pero me gustaría aprovechar la oportunidad para empezar hablando de seguridad, que es el gran tema de la semana, y ojalá sea el gran tema del año, porque esto no se va a resolver ni en 2 ni en 3 días. Lo que está sucediendo, intentemos quitarle el tinte político de encima. Lo que está sucediendo requiere de una unidad nacional sin precedentes, sobre todo en las funciones del Estado, y una coordinación sin precedentes en las funciones del Estado, desde Ejecutivo, Fiscalía, Sistema de Justicia y, por supuesto, Asamblea. ¿Qué pueden hacer ustedes para aportar soluciones y no causar más conflictos? Gracias, Anderson. Primero, bueno, aprovecho para solidarizarme también con los familiares de María Elsa Viteri, una compañera que le dio mucho al país, y mis sinceras condolencias. Lo segundo, bueno, hay que hacer un análisis, digamos, integral, no solo de la crisis carcelaria. Yo creo que estamos pasando un momento muy difícil, muy doloroso, y con serias incidencias ya no solo al interior de las cárceles del país. Ojalá y eso no se extienda a las calles, como ya se lo ha hecho, digamos, en las últimas semanas, en los últimos meses. Yo creo que hay que ser muy responsables con respecto a este tema, estimado Anderson. Y hay que, digamos, hacer un análisis quizás en retrospectiva para saber qué es lo que funcionó bien, alejado, como tú bien dices, de las valoraciones político-partidistas. Porque cada uno puede tener una valoración político-partidista con respecto a la crisis carcelaria, pero eso no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con acciones, se resuelven con recursos, se resuelven con decisión. Yo te debo decir, Andrés, y tú eres un periodista acucioso, seguramente te vas a dar cuenta cómo ha evolucionado, digamos, esta crisis carcelaria. Digamos, las prisiones no son fáciles de manejar a lo largo del mundo entero. Sin embargo, hay cosas que funcionan y que funcionaron bien. Y yo creo que la primera valoración que debemos hacer en términos de seguridad, no solo del tema carcelario, si es que tú tienes un esquema y un Estado fuerte que te permite tener política pública, vas a tener mejores capacidades de control. ¿A qué me refiero? Cuando teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad, lo que hacía es articular cada una de las agendas de las diferentes carteras de Estado en materia de seguridad ciudadana. Cuando tú tenías un Ministerio del Interior que se dedicaba exclusivamente el 100% de su tiempo, Anderson, el 100% de su tiempo,
a seguridad ciudadana, digamos, las cosas empezaban a caminar bien. Tanto es así que pasaste de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2007 a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2017. Quiere decir que algo se hizo bien. Bueno, pues habrá que ver lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Los resultados están a la vista, no te puedes perder. Si tú ves la curva de incidencias que tenías en el número de muertes al interior de las prisiones y fuera de ellas el número de muertes por cada 100.000 habitantes, te vas a dar cuenta de que el esquema de seguridad ciudadana funcionó, pues, al final del día. Entonces, ¿qué tenías? Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, que era un ministerio exclusivamente de seguridad ciudadana. Tenías un Ministerio de Justicia que se encargaba de la política de rehabilitación social, Anderson. Y tenías también una escuela de guías penitenciarios. ¿Para qué? Para formar al personal adecuado para el tratamiento y la rehabilitación. Cuando tú eliminas todo el esquema que el Estado tenía en un momento determinado, los resultados se empiezan a mirar. ¿Y cuándo los empiezas a mirar? Cuando nuevamente se te incrementa la curva de homicidios y asesinatos fuera de las cárceles, es decir, a nivel de la seguridad ciudadana, y cuando empiezas a ver cómo evoluciona el número de incidencias que tienes al interior de las cárceles, que terminas con un número de más de 328 fallecidos en lo que va del año. Entonces, digamos, sí, alejémonos y desechemos los términos políticos partidistas o las ideologías político-partidistas y revisemos lo que se hizo bien. Yo creo que se necesita un Estado fuerte, yo creo que se necesita capacidades, yo creo que se necesita decisiones, y si es que algo funcionó bien, bueno, pues incorpórenlo, corrijan lo que estuvo mal. Sí, por supuesto, yo coincido totalmente, Jota. Hay cosas que se hicieron muy bien durante el correísmo en materia de seguridad, la digitalización de la Policía Nacional, que permitía que haya oficiales a cargo de subzonas y subdistritos muy específicos que es más fácil de controlar que una provincia completa. Había inteligencia penitenciaria que permitió, por ejemplo, la recaptura de los 18 fugados de La Roca, que fue un caso bochornoso durante el correísmo, pero que terminó convertido en gran medalla de seguridad porque lograron recapturar los 18 que se fugaron y que estaban fuera del país. Por supuesto que el hecho de que haya un ministro del Interior separado de la política y de tener que cabildear en la Asamblea, como es hoy, esta doble función que tiene el Ministerio de Gobierno, esas son cosas que estaban bien. Hay muchas otras que estaban mal, como que los líderes de las bandas criminales dijeran que tenían contacto y negociación permanente con funcionarios de Estado, tanto en el gobierno de Correa como en el gobierno de Lenín Moreno, pero el diagnóstico no es lo más relevante a mi criterio el día de hoy, y lo que me gustaría tratar de conversar contigo, porque el diagnóstico lo tenemos claro: el Estado está en soletas, no hay soberanía en el sistema carcelario, los presos controlan las prisiones, el crimen organizado controla las prisiones, la violencia está fuera de las manos. Lo que quiero entender es cómo podemos aportar las distintas representaciones del Estado y la sociedad para arreglar este desastre que tenemos. A ver, Anderson, primero inclusive hay que hacer algo mucho más macro, una valoración mucho más macro. Precisamente las sociedades más violentas son aquellas en las cuales las inequidades o las desigualdades sociales se incrementan. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años? Has incrementado las desigualdades, las inequidades sociales. Entonces, primera gran reflexión: las sociedades más violentas a lo largo del mundo entero precisamente son las cuales tienes las grandes brechas sociales entre pobres y ricos. Entonces hay que empezar también por ahí. Es una política integral, global, que al final del día hace que las sociedades sean más violentas. Lo segundo, a mí me parece que hay que retomar algunas acciones. Lo primero, retomar, por ejemplo, un ministerio de justicia, derechos humanos, como lo quieran llamar, ya para no parecerse, para no darle la razón al correísmo, a la Revolución Ciudadana, pónganle el nombre que quieran. Pero tú necesitas tener institucionalidad y no una secretaría para poder hacerle frente a una crisis tan grave que significa no solo el sistema carcelario, sino a mí me preocupa el sistema de rehabilitación social, porque hoy en día tienes 40.000 personas privadas de la libertad que en un momento determinado van a salir a las calles. Entonces necesitas que esas personas tengan un sistema de rehabilitación y de reinserción social. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un Estado fuerte. Necesitas un ministerio fuerte. Lo otro, hay que retomar un ministerio específicamente para la seguridad ciudadana, Anderson. O sea, por Dios, yo no sé por qué nos perdemos.
O sea, si cuando funciona un Ministerio del Interior, es cuando precisamente tienes una serie de políticas públicas que se implementan. Yo fui gobernador de la SUAY, Anderson, en el año 2016. Nosotros teníamos todos los días lunes, 6 de la mañana, todos los días lunes, 6 de la mañana, reunión con todos los gobernadores del país, con el ministro del Interior, con los comandantes de la policía de cada zona, y hacías una evaluación provincia por provincia, ciudad por ciudad, los 8 indicadores del cuadro de mando integral, y ibas evaluando qué es lo que se te incrementaba para poder tomar acciones y medidas. ¿Tú le has visto en algún momento a la ministra del Interior haciendo una actuación en ese sentido? Yo no la he visto, Anderson. Entonces, digamos, cuando tú tienes la prioridad, que es la política, y tienes el relacionamiento no solo con la Asamblea, sino con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, con los diferentes ministerios o carteras de Estado, con los diferentes actores de la sociedad civil, del 100% de tu tiempo, ¿a qué le dedicas cuando tienes, por un lado, la seguridad y por otro lado, la política? Seguramente... Sí, es humanamente imposible. Imposible, imposible, Anderson. ¿Qué hay que hacer? Retomar aquello. Retomemos el Ministerio de Derechos Humanos, pónganle el nombre que quieran. Retomemos el Ministerio del Interior. Pero eso son acciones, son decisiones. Y lo más importante, se necesitan recursos. Hay que volver a tomar el control de las cárceles. Vi una parte o dos partes del reportaje que ustedes hacían de la Post, interesante, que corrobora ¿qué? Lo que se vivió ayer, lo que se dio lectura ayer en el informe. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas conclusiones o algunas revisiones del informe. La comida que se entrega en la puerta de los pabellones se desconoce bajo qué criterios se reparte al interior. No hay control. ¿Quién tiene el control? En el primer filtro no existe escáner, dice en la cárcel regional de Cotopaxi. Se informó que el grupo Los Lobos tiene el control del CRS del amotinamiento desde julio. Entonces, hay que decirnos la verdad. ¿Quiénes tienen el control de los pabellones? No sé si hasta ahora, hasta el día de hoy, precisamente son las personas privadas de la libertad y seguramente... Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar control. El Estado tiene que tomar control de las cárceles y para eso se necesita decisión y para eso también se necesitan recursos. Es posible, hay que entrar en política lamentablemente, pero es posible resolver una crisis de seguridad como presidente de la República. Piensa un rato que eres Guillermo Lasso, yo sé que no te gusta la idea, pero piensa un rato que eres Guillermo Lasso y que te toca enfrentar el marrón de la seguridad. Y tienes que enfrentar el marrón de seguridad, que es la peor crisis de seguridad que hemos tenido en muchas décadas en este país, mientras al mismo tiempo que tienes que resolver esto, que es un problema de resolución del largo aliento, que no se resuelve en 2 o 3 semanas con 2 o 3 decretos y medidas ejecutivas, sino que es un problema de resolución del largo aliento. Mientras tienes que resolver este gran marrón, tienes por otro lado una oposición fuerte, no voy a usar otro calificativo, fuerte, que es el correísmo, que está tramitando en la Asamblea Nacional un informe donde ellos creen que deberías de ser destituido antes de que cumplas los 6 meses como presidente de la República. ¿Te parece que ustedes abonan desde la oposición para que haya condiciones para resolver los problemas de la gente, que es la seguridad? Porque yo los veo muy preocupados de los problemas de los políticos, que es esto, los informes de destitución y las conversaciones de destitución del presidente de la República. A ver, Anderson, primero, no, ni de lejos me pareciera Guillermo Lasso. Si tuviera la posibilidad de dirigir los destinos de este país, lo primero que hago es rodearme de gente competente. Primera cosa. Si es que tú no tienes gente competente que tenga ciertas capacidades específicas, no vas a poder resolver los problemas del país. Entonces, lo primero que haría es deshacerme precisamente de aquellas personas que pueden ser muy complacientes en los halagos, pero que en la práctica no te resuelven los problemas del país. Lo segundo, revisaría lo que ha funcionado, pues. Y si es que algo funcionó bien, más allá de que sea de mi agrado o de una corriente ideológica distinta, bueno, hay que recuperar lo que estuvo bien. Y lo tercero, yo sí haría un acercamiento directo con los determinados actores políticos en busca de una tregua, en busca de un acuerdo que permita tener mínimos elementos de gobernabilidad. Pero resulta que lo primero que haces, y a mí me parece que es un error torpe, digamos, en términos políticos,
a todos los actores políticos a los cuales tú recibes críticas, primero denostas sus capacidades o sus valoraciones o sus reflexiones políticas y luego los invitas a dialogar. Entonces, ¿cómo quieres tú dialogar con alguien al cual le dices que son conspiradores, que son golpistas, que son una serie de epítetos adicionales que son parte de la mafia y una serie de elementos adicionales? A mí me parece que es torpe lo que están haciendo en términos políticos y también en términos administrativos. Entonces, lo primero, rodéate de gente competente, rodéate de quien tiene capacidades, digamos, en el ámbito político también para buscar esos acercamientos. Sí, yo coincido con eso, Jota, pero volviendo a lo que te preguntaba, que lo has tomado por el sentido inverso, que es la carga de responsabilidad de Guillermo Lasso, con el que coincido. Es torpe insultar a tu oposición si quieres sentarte a dialogar con ella. Pero también, desde la otra perspectiva, ¿cómo te concentras como presidente de la República en los problemas de la gente, como la seguridad, si tienes encima los problemas de los políticos como una oposición que está deseosa de destituir? Ya, no es momento de una tregua, Jota, de un pacto de no agresión, de un démonos una tregua porque hay problemas más importantes que... Y Anderson, bueno, parece que tuve algún problema con la comunicación. Mira, los problemas que se han ocasionado no han sido ocasionados por el correísmo, en ninguno de los casos. Precisamente estás en una situación muy compleja ya en el orden político, porque 600 periodistas en el ámbito internacional hacen una revisión de los paraísos fiscales a través de los Pandora Papers, pero no es que lo ocasionó el correísmo, pues. Entonces, si bien es cierto, ahí hay un tema delicado que se habrá de resolverlo en su momento, yo entiendo cuáles son las prioridades del país y también me pongo en el lugar de los ciudadanos. O sea, a los ciudadanos no les importa la pugna o la disputa política, los ciudadanos quieren que se resuelvan los problemas del país. Pero cuando nosotros les planteamos, por ejemplo, en términos políticos, ciertos puntos de común acuerdo, lo primero que hicieron es insultarte, pues. Entonces, ¿cómo puedes lograr ese tipo de acuerdos? O cuando les planteas una serie de reflexiones en el orden económico, lo primero que hacen es desechar esos aportes, o lo peor que sucedió en esta semana en la Asamblea Nacional, cierras el debate con respecto a una ley económica que puede ser una ley equilibrante, digamos, en términos de poder acoger una serie de criterios y razonamientos que creo que desde el orden político también son válidos, más allá de que vengan de un sector de la oposición o de un sector del progresismo. Entonces, ¿cómo clausuras el debate? Entonces, ese es el tema de fondo. Lamentablemente, el debate en términos políticos está clausurado, lo mismo que hicieron el día martes en la Asamblea Nacional. Y también siento que hay ese criterio por parte del presidente Lasso de clausurar ese debate, de cerrarse en su burbuja y tratar de tomar las decisiones que cada vez, digamos, en términos políticos, yo le veo un parecido cada vez mayor al gobierno de Moreno y me preocupa más por, digamos, en términos de país, en términos de nación, porque para nadie es desconocido qué es lo que significó en términos políticos el gobierno en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos del gobierno de Moreno. Pero déjame decirte que cada vez más se parecen al gobierno de Moreno. Asambleísta, ¿cómo le va? Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Gracias por aceptar la invitación. Como para ir cerrando este tema de seguridad y pasar ya a uno de los puntos que usted topó en el ámbito económico, en temas de seguridad, ustedes como bancada exigieron la renuncia de varias autoridades que consideran su accionar no ha sido el adecuado frente a la crisis carcelaria. Evidentemente el gobierno no creo que las vaya a remover o no vaya a tomar en cuenta la exigencia de renuncia de estas personas. En ese sentido, ¿ustedes piensan después del informe que una de las recomendaciones es dejar al libre albedrío de cada uno de los asambleístas considerar el inicio de un juicio político de alguna de las autoridades? ¿Ustedes han considerado o piensan plantear algún juicio político en específico a alguna autoridad? ¿Tienen delimitado ya eso? Miren, gracias Jefferson. Primero yo creo que hay que establecer las responsabilidades en el orden político, más allá de las responsabilidades en el ámbito jurisdiccional. Y cuando se trata de delitos de lesa humanidad, déjeme decirle que eso no prescribe. En todo caso, en el orden político, a mí me parece que con el informe que se aprobó el día de ayer, con respecto al análisis que hace ese informe, es muy importante,
Fueron más de 4 o 5 horas de lectura del informe, en el cual se establece una serie de negligencias de parte de las autoridades de gobierno. El día de mañana vamos a tener una reunión de bancada en el cual nos va a permitir hacer una evaluación integral precisamente de esas negligencias y no descartamos, estimado Jefferson, el inicio de un proceso de fiscalización y de juicio político. Déjeme decirle que le vamos a librar, digamos, inclusive al propio gobierno de Lasso, de una carga muy pesada que en este momento la tiene, es decir, autoridades que con su actuación negligente no le hacen bien inclusive al propio gobierno, mucho menos al país. Por ejemplo, ¿qué tipo de autoridades? Empezando de todas las autoridades que están a cargo de todo el sistema digamos, de rehabilitación social que puedan ser sujetos de juicio político también. Hay que valorar si es que la Secretaría, por ejemplo, de Derechos Humanos puede ser sujeta de juicio político, pero empezando también por las autoridades que están al frente de la seguridad ciudadana, porque, digamos, el manejo de la seguridad ciudadana en los últimos meses ha sido un desastre en el país. Los estados de excepción, Jefferson, no resuelven los problemas. Y un ejemplo concreto es lo que estamos viviendo en estas semanas, pese a que existe un estado de excepción. Ok, cambiando un poco de tema, lo que va a suceder el día de hoy en la Asamblea Nacional, el debate sobre la proforma presupuestaria del siguiente año. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes como bancada de la Unión por la Esperanza? ¿Tienen ya delimitado también eso? ¿Cómo sería su votación al respecto? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una valoración integral en términos económicos y hay que tener claridad de cuál es el panorama macroeconómico que tenemos. Tan complejo es el tema y tan mala es la receta en términos económicos que ni ellos mismos ni el propio gobierno, digamos, le tiene fe a lo que están haciendo. Tanto es así que las proyecciones de crecimiento de la economía ecuatoriana son marginales en comparación con el crecimiento de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en términos reales? En términos reales, nos estamos, planteando el reto de poder avanzar en una política macroeconómica, pero resulta que en la práctica eso no da resultados. ¿Y por qué no te da resultados? Porque siguen con la misma receta de corte neoliberal en el cual el Fondo Monetario Internacional te impone una receta a todos los estados que firman acuerdos o tratados, y la receta es muy común cuando la problemática es distinta, y eso hay que entenderlo. En el caso del Ecuador hay un problema recesivo, hay una caída de la demanda, es decir, la gente tiene menos ingresos. ¿Por qué? Fruto de la pandemia, fruto de la pospandemia, digamos. Perdieron su trabajo, redujeron sus ingresos, se redujeron las ventas, y nosotros necesitamos en el país encender dos motores de la economía luego de la pospandemia. Y los dos motores de la economía tienen que ver con encender el motor de lo público a través de inversión pública, lo cual está siendo recortado fuertemente en este presupuesto. Hay un recorte de $900 millones en inversión pública. Vamos a tener inversión pública por tan solo $1.800 millones. Ese es menos del 2% del PIB. Entonces, este motor de la economía, que es el motor de lo público, va a estar apagado. Si el motor de lo público está apagado, ¿qué es lo que va a pasar con el motor de lo privado? También se contrae porque tú necesitas que los dos motores estén encendidos, y para encender el motor de lo privado, lo que necesitas es inyectar dinero en la economía. Y para inyectar dinero en la economía se lo puede hacer a través del sistema financiero, por ejemplo. Pero ¿cómo inyectas dinero a la economía a través del sistema financiero con tasas de interés del 30% en dólares a los más pequeños? Entonces se necesita hacer una revisión integral en términos macroeconómicos. Necesitas encender los dos motores de la economía para que ésta se pueda reactivar. Si no, caso contrario, digamos, los resultados esperados, inclusive con esta misma receta, no son los resultados que sean satisfactorios en términos económicos. A mí me parece que hay una serie de deficiencias en el presupuesto general del Estado porque sigues apuntando a la misma receta. Hay que recortar el tamaño obeso del Estado, el austericidio que yo lo llamo o yo lo denomino, no contribuye, digamos, a ese objetivo que es un objetivo común, el de poder reactivar el aparato productivo, tanto en términos de inversión pública y también en términos de los diferentes actores privados. Entonces estamos, digamos, en un modelo bastante complejo y no veo, digamos, tampoco soluciones y una perspectiva de mediano y largo plazo por parte del gobierno nacional que pueda resolver estos problemas. Ese es el tema de fondo.
Hombre, estuvo el asambleísta de la Unión por la Esperanza. Muchas gracias por acompañarnos, Jota. Te envío un fuerte abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes, muchas gracias por el espacio y a la audiencia también. Gracias, Anderson y Jeff, por la invitación. Escucharon